en esta tarde quiero recordar, estuvimos teniendo una serie bien bonita. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos por la serie Depende de Dios? ¿Recuerdan los 4 semanas anteriores? Vimos que nuestra vida es muy importante que nosotros dependamos de Dios porque Dios es el que hizo la vida. Dice en Jeremías 17:7 que bendito es la persona, el hombre o la mujer también que confía en el Señor. Pero hay una versión, la Nueva Biblia Viviente, que me gustó, que dice, está destinada esta persona, está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y su fe. La Biblia dice que cuando nosotros confiamos en Dios, dependemos de Dios, nuestra vida va a ser muchísimo mejor. El día de ayer puse un post que me encantó en Facebook, que vi de uno de nuestros hermanos en la iglesia y me encantó, que dice, andar sin dinero es muy feo, porque a veces necesitas comprar cosas, gastos que tienes y no tienes los recursos. Dice, andar sin dinero es feo, pero vivir sin Dios es horrible. Y la verdad que es cierto, aquellos que hemos probado y que hemos conocido lo bueno que es Dios en nuestras vidas, no hay nada que pueda sustituir el lugar de Dios en nuestro corazón. Y una vez que conocemos a Dios, si te alejas de Dios, sabes que es algo bien feo. Y es importante depender de Dios. Vimos, ¿en qué depende la gente a veces? Depende de sus emociones, son guiados en tomar malas decisiones, se alejan de Dios, dejan de congregarse, se divorcian y destruyen su familia, empiezan una relación con un muchacho que sabes que no te conviene, que no ama a Dios, que no te respeta, que quizá va a estar en algún tipo de adicción y comienzas porque dices que me siento enamorada y empiezas a confiar en tus emociones en vez de en la voluntad revelada de Dios. También vimos que no debemos confiar en el dinero, porque el dinero es necesario, es importante, todos tenemos gastos que cubrir, gastos de vida que anhelamos poder funcionar bien. Sin embargo, el dinero, dice la Biblia, que no pongamos nuestra vista en el dinero siendo las riquezas ningunas, porque se esfuman, es algo que no es seguro, que son tan inseguras, sino que pongamos la vista en Dios y que aprendamos a tener contentamiento. Y claro, hay que esforzarnos, hay que luchar, es bueno querer salir adelante, pero que quien esté sentado en el trono de tu corazón y de tu vida sea Dios y no el dinero. Vimos también que no debemos poner nuestra confianza en las personas, porque las personas nos fallan, las personas son imperfectas y a veces dejamos que personas nos influyan en nuestra vida y nos alejen de la voluntad de Dios. Mucho ojo con eso, mucho cuidado en eso, porque nunca te va a ir bien. Cuando tú dices, Dios, hago a un lado lo que tu palabra dice y yo hago lo que yo quiero porque esta persona la amo o confío o es mi mejor amiga, o es mi familia inclusive. Dijo Jesús, cualquiera que ame a padre o madre, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Son palabras bien duras, pero Dios está en su derecho de hacer esa declaración porque sin Él no existiría la vida. Él hizo la vida. O sea, el problema no es amar a nuestros padres o amar a nuestros hijos, sino amar a nuestros padres y a nuestros hijos y a nuestra familia a costa de tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios, por miedo de qué nos va a decir nuestra familia o qué nos van a criticar. Y tampoco debemos confiar o de poner nuestro depósito de confianza en otras cosas, o por ejemplo en las adicciones, vimos eso la semana pasada, sino debemos depender ¿de quién? De Dios, porque vamos a ser bendecidos. Cuando nosotros dependemos en algo, se refiere que confiamos en eso que dependemos. Dice la Biblia que bienaventurado el hombre que confía ¿en quién? En el Señor. Y dice que será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuántos de ustedes confían en su esposa o en su esposo? Más le vale si no le va el codazo por ahí. ¿Cuántos de ustedes confían? A veces no confían porque les han fallado, ¿verdad? En algunas áreas. Pero yo, por ejemplo, confío en mi esposa. Yo sé que mi esposa no me quiere envenenar. Yo sé que mi esposa me ama. Ahora, mi esposa es imperfecta y yo soy imperfecto. Pero es Dios el que nos ayuda a funcionar y amarnos y a tener una relación sana. Pero yo sé que mi esposa no me miente. Mi esposa no es mentirosa. Tengo casado con ella, 16 años, vamos a cumplir 18 años de comprometidos y tenemos 39 años de conocernos. Sí,
Nos conocimos de chiquititititos, así de brazos, casi, no tanto así, pero muy pequeños. Y sé que mi esposa, cuando me dice algo, me dice la verdad. Sé que puedo confiarle lo más valioso que yo tenga. Por ejemplo, ahora que Dios nos permitió tener una bebé pequeña, si yo cambio el pañal de la bebé, sí, también los hombres cambiamos pañal, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Y le digo, ten a la bebé, yo sé que es su madre, yo sé que no le va a hacer daño a la bebé, porque tengo absoluta certeza y confianza de quién es mi esposa. Yo sé que si tuviera en mis manos, si fuera al banco y sacara dinero y dejara $200 o $300 en el buró, en el mueble de nuestro cuarto, yo no voy a decir, ay, ¿qué tal si mi esposa se lo roba? No, ¿verdad? O se lo voy a ir a gastar al mall y me va a amolar. No, ¿verdad? Cuidado que las mujeres vayan al mall porque lo amolan. No, yo sé que no va a ser eso porque sé que es nuestro recurso, sé que puedo confiarle a ella lo más valioso que yo pueda tener. Yo sé que mi esposa quiere mi bienestar, yo sé que ella quiere mi bien. Yo sé que jamás me va a dañar. Se identifican conmigo. ¿Tienes alguien en tu vida que, así como yo con mi esposa, puedes confiar? Yo sé que mi mamá igual también, claro. ¿Tienes alguien en tu vida que es así o no? ¿Sí? Bueno, imagínate, cuando la Biblia habla que confiemos en Dios y en el amor de Dios, cuando caminamos con Dios a través de los años, porque al principio digo, ¿dónde está Dios? No lo veo, ¿verdad? Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él remunera a quienes lo honran, a quienes lo buscan, dice el libro de Hebreos, y que Él existe. Bueno, cuando comenzamos a caminar con Dios es algo de fe, es algo que no vemos, pero comenzamos a ver a Dios actuar en nuestra vida, llenar necesidades en nuestra alma, contestar oraciones con poder. Y vemos que vez tras vez en nuestra vida Dios continúa siendo fiel y aún las situaciones difíciles las voltea para bien y empezamos a confiar en ese Dios que no vemos, en el cual creemos. Y yo puedo decirles en mi vida que yo sé que Dios, cuando Él ha revelado su palabra, yo sé que lo que Él me dice en su palabra, yo sé que Él me dice la verdad. Yo sé que puedo confiar en Dios. Yo sé que lo más valioso que yo pueda tener. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Perdón, aspiraciones. No tienen sueño que se me están durmiendo ahorita, ¿no? Eso es otra cosa. ¿No? ¿Cuántos de ustedes tienen sueños o aspiraciones de vida? Todos, ¿verdad? Todos tenemos sueños, anhelos. Yo tengo 4 libros que quiero escribir, que sé que van a ser de bendición para las personas y los tengo a medias y ya con el índice. Y tenemos David y yo un programa de podcast que se llama Iglesiología, que queremos hacer tengo el sueño de que tengamos el Instituto Bíblico para entrenar líderes en Latinoamérica, responder preguntas bíblicas. Tengo sueños en mi vida y yo sé que es en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Y todos andamos atrasados en nuestros sueños, ¿verdad? Porque la vida, tenemos tantas responsabilidades con nuestros hijos, con demandas de cosas que tenemos que hacer del trabajo, pero lo cierto, hay que disfrutar el viaje, no hay que estar uno frustrado porque no ha alcanzado sus sueños, hay que vivir el tiempo presente. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo la cura. Así que hay que vivir para Dios, hay que vivir para Él, amén. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Y uno necesita vivir, abrazar a su familia, disfrutar a sus hijos, vivir confiando en Dios. Pero en esos sueños que tenemos, la mejor persona en la cual tú puedes depositar tus sueños, tus anhelos, es en las manos del Dios que te hizo y que te formó. No, es difícil encontrar un amor que rivalice el amor de una madre buena, porque también hay madres malas. Pero muchas mamás son amorosas con sus hijos porque es fruto del vientre, nos tuvieron 9 meses en ellas, ¿no? Imagínate el amor de los padres cuando son buenos, imagínate el amor de Dios porque los padres son imperfectos, sobrepasa eso. No hay mejor lugar en quien podamos poner nuestros sueños que en Dios. Ahora, eso no significa que pongo mis sueños en Dios y no hago nada, sino significa que camino día a día confiando en Dios y actuando lo que está de mi parte, teniendo contentamiento. Y yo sé que yo puedo depositar mi vida entera, lo más valioso puedo confiárselo a Dios. Es más fácil que tú logres tus anhelos y tus metas si son conforme a la voluntad de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, que tú solita a tu manera tratando de hacer las cosas. Yo sé que Dios quiere mi bienestar, yo sé que Dios jamás me va a dañar. Por eso yo sé que yo puedo depender en mi vida de Dios, de lo que Él dice en su palabra, no de mis emociones,
porque mis emociones son cambiantes. Uno un día está muy feliz y el otro día uno quiere llorar y quiere deprimirse, y el otro día quiere uno, si pasa uno por situaciones difíciles, uno es susceptible a eso, ¿verdad? No poner mi dependencia en el dinero, no poner aunque lo necesito en mi vida, aunque necesitamos cubrir gastos, no poner mi dependencia en otras personas para yo poder ser feliz, no poder poner mi dependencia en otras cosas, mantenerme alejado de todo lo que me lleva fuera de la voluntad de Dios o me esclaviza. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos depender de Dios si no lo conocemos? Si yo te digo, dejo $200, $300 para que ahí donde está mi esposa, yo sé que mi esposa no lo va a robar, no se lo va a clavar, como decimos los mexicanos. Pero tú confiarías igual de, no sé, ir a la tienda, ir al supermercado y poner sobre no sé, dejar ahí $300, ¿lo harías? O una persona en la calle le dirías, mira, aquí están $300, por favor cuídemelo 10 minutos y ahorita regreso. ¿Qué tal? ¿Confiarías o no confiarías? No, pues sí voy a confiar. No, ¿por qué? ¿Por qué no confiarías? Porque no conoces a esa persona, ¿verdad? Sencillo. ¿Cómo podemos depender de Dios si no conocemos a Dios? Todo lo que hemos predicado en los últimos 4 mensajes en la serie no nos sirve si no aprendemos a confiar y a conocer a ese Dios, sabiendo que en Él podemos confiar. ¿Cómo podemos conocerlo si no lo escuchamos? Para profundizar cualquier relación humana necesitas platicar, ¿sí o no? Necesitas escuchar a la otra persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Y de dónde eres? ¿Y qué tal? Y es la consistencia en el tiempo de ver a esa persona, que es una persona que no es tóxica, que no es problemática, que tiene buenas intenciones, que es confiable, que tiene integridad, que empezamos a conocer a las personas y empezamos a confiar en ellas, porque es normal no ser confianzudos a la primera. Tienes que saber que es una persona que su carácter le avala, que no te va a traicionar, ¿verdad? Porque a veces hasta la gente que menos pensamos nos traiciona. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no lo escuchamos? ¿Cómo podemos saber si algo nos aleja o no de su voluntad? Porque acuérdense que en la serie de mensajes nos preguntamos, ¿cómo sé que estoy dependiendo de otras cosas o del dinero en vez de en Dios? Porque todos queremos más dinero, todos queremos trabajar, todos tenemos anhelos, gastos que cubrir, a lo mejor un carro que está descompuesto que arreglar, a lo mejor necesitamos un carro mejor, o estamos en un lugar que tenemos que salirnos porque es un lugar malo y necesitamos recursos. Bueno, eso no es malo. Estar consciente que necesitas recursos y ser trabajador y ser emprendedor y ser una persona que le dice, Señor, bendice la obra de mis manos, dame trabajo, y ser creativo y decir cómo puedo contratar empleados con esta compañía de jardinería o de limpieza. Se vale soñar con Dios. El problema es cuando eso que yo pongo, que sé que yo necesito, se vuelve algo que me aleja ¿de quién? De Dios. Y cuando me aleja de Dios me va a ir mal, porque Dios es la fuente de cualquier bendición que podamos disfrutar. Cuando empiezo a alejarme de la voluntad de Dios para mi vida, no me dejo de congregar porque el domingo trabajo, empiezo a salir con amigos y a tomar alcohol, que sé que en el pasado Dios me sacó de eso, por ejemplo, no en mi caso, pero muchos de ustedes sí, y sabes que empiezas a alejarte de la voluntad de Dios, entonces sabes que estás dependiendo del amor al dinero o del amor o de otras personas o otras cosas en vez de en Dios. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, es imposible conocer a Dios y su voluntad sin su revelación. Mira, la creación nos muestra que hay un Dios. ¿Y usted cómo sabe, pastor, que hay un Dios? Bueno, Romanos 1, 19 al 21 nos dice que las cosas invisibles, desde el 18, las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y el hecho que Él es Dios, se revelan, aunque no vemos a Dios, por medio de las cosas hechas, de modo que la gente no tiene excusa. Imagínate que vas en medio del bosque o de la selva, puros arbustos, árboles, matorrales, o macheteando en la selva en Centroamérica, y de repente ves una mansión muy bonita y ves un jardín precioso, verde, que se ve que le han puesto abono, que lo riegan, ese jardín, y ves flores en hileras, una hilera amarilla, una hilera roja de flores, y ves, ¿han visto las flores de los tulipanes aquí? Donde vivimos, qué hermosas están, ¿no? Entonces están alineadas por semillas de colores, ¿verdad que sí? Las plantaciones.
¿Han visto ustedes que algunos agarran árboles y los talan y hacen formas con los árboles? Agarran árboles y les dan cierta forma, cierto tipo de arbusto. Y de repente me encuentro un árbol con forma de un delfín. Y otro árbol con forma de un perrito sentado. Y yo, wow, y que les digo, miren qué bonita formación de la naturaleza. Y usted dice, pero pastor, eso no pasa así nada más. ¿Cómo no? Pues mira, solito se formó eso. Miren, no, aquí este jardín lo atendieron, porque por todas partes tiene la huella de inteligencia y creatividad y de alguien que alineó y ordenó las cosas y las puso en orden. Y por eso se ven tan bonitas, ¿verdad que sí? Y así es la creación del mundo también. Podemos ver a Dios, la inteligencia del ADN, del código genético de la vida entera. Entonces, la creación nos revela y nos grita, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Pero la creación no nos muestra quién es ese Dios. ¿Cómo lo puedo conocer? No me dice si son 2 o 3 o si es 1 o si son 20. Nada más sabemos que me alerta que hay una creación inteligente. Hay alguien que hizo esto, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19:1. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, es imposible conocer a Dios y su voluntad sin su revelación. Es por eso que hoy día vivimos en un tiempo de sentimentalismos. Todas las religiones llevan a Dios, dice la gente. Lo que más importa es que tú le tengas mucha fe a algo. ¿Sí? Bueno, ¿tú crees que solo? Sí, solo manita, solo manito. La fe es lo importante. Sí, compadre, la fe. Ok. Bueno, mire, ¿por qué no vamos a tomar una avioneta y se avienta usted con la sombrilla? Usted téngale mucha fe y va a ver que se salva. Pues no, porque no basta la fe nada más. Hay que poner la fe en el lugar correcto. Y una sombrilla no se hizo para salvarte de una caída, ¿no? Un paracaídas, eso es otra cosa. El paracaídas sí sirve para eso. Bueno, y hoy día la gente piensa, bueno, todas las religiones son iguales. Bueno, no juzgues, cada quien. Y se olvidan de que hay un Dios que habló y que lo que Él habló en esta palabra se cumplió. Que 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo hablaba de la venida de Jesús. Y tal y como lo dijo, se cumplió. Se olvidan de que hay una revelación de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a depender de Dios si no conocemos sus pensamientos? Dice la Biblia, no se alegre el sabio en su sabiduría, el inteligente en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el valiente en su valentía. Pero alégrese en esto, el que se hubiere de alegrar en algo, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios, que hago justicia y juicio en la tierra porque esas cosas quiero, dice el Señor en Jeremías. Entonces hay que conocer a Dios. La Biblia, ¿cuántos de ustedes han oído la expresión, la Biblia es la carta de amor que Dios nos dejó? ¿Han escuchado esa expresión o no? ¿Sí? Levante la mano. Bueno, la Biblia no es una carta de amor. La Biblia es una revelación de Dios a la humanidad a través de 66 libros. La Biblia no fue escrita a ti o a mí, no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Fue escrita revelando Dios su voluntad a hombres en el pasado y fue dejado como un registro para nosotros. Y es una carta que nos revela el carácter de Dios. Y dice Primera de Juan que Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Qué estamos celebrando tradicionalmente en Estados Unidos y en el mundo en febrero? El día de el amor y la amistad, ¿no? Claro que algunos se oponen y dicen, eso es del paganismo, ¿cómo en la iglesia? No, nosotros no celebramos Día del Amor y la Amistad porque lo empujamos a que tienes que celebrarlo, pero la cultura alrededor lo hace. Y no tiene nada de malo si tú quieres salir con tu esposa a tomar un café o una cena y decirle que la amas y recordar una excusa de la cultura para decirle a tu esposa que la amas. Lo que siempre Dios pesa es nuestro corazón, porque haces las cosas. Si es una excusa que tú estás, para nosotros vamos a tener una conferencia de parejas en 13 días más. El sábado 15 vamos a adornar bonito la cafetería, vamos a poner mesas, vamos a contratar catering, una compañía que va a hacer comida. Regístrate en tu iglesia vida, ahí puedes pagar lo que nos va a costar el hacer el evento. Y es una oportunidad de que tú y tu matrimonio crezcan. No tiene nada de malo eso, pero tenemos varios mensajes importantes este mes. Esta semana que viene vamos a tener un mensaje también que tiene que ver con la violencia doméstica, con el abuso doméstico. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque Dios es amor. Y Dios quiere que tratemos a la mujer como un vaso frágil. Y el hombre también no es, porque hay mujeres también que practican abuso doméstico.
Aunque les dé pena y digan, mi mujer me pega, pues de verdad pasa. Da tristeza, pero pasa. El abuso doméstico es algo horrible, es algo prominente, sobre todo en nuestras culturas. ¿Verdad que sí? Yo creo que muchos de ustedes han vivido eso en el pasado, tristemente. Y necesitamos equiparnos para entender el perfil de estas personas tóxicas, porque queremos el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿verdad? No queremos ni que nuestro hijo se vuelva un abusivo, ni que a nuestra hija haya alguien que la quiere controlar y le haga la vida miserable, ¿verdad que sí? Entonces no se lo pierda la semana que viene. Traiga invitados, si quiere usted, traiga invitados y siempre invite personas. Y el 15 es la conferencia matrimonial, el 23 mi esposa y yo vamos a hablar, va a estar mi esposa conmigo y vamos a dar principios y consejos sobre el noviazgo para la iglesia. Y dice, pero pastor, yo ya estoy casado y por años. Bueno, pero si tienes hijos, tienes nietos, tienes sobrinas, siempre puedes aprender para poder compartir principios que les ayuden en su vida. Qué bonito, ¿verdad? Lo que viene. Así que no se pierda el mes de febrero en Iglesia Vida. Bueno, la Biblia es una carta de amor que sin ella es imposible depender de Dios. Sin ella es imposible conocer la voluntad de Dios. Me están siguiendo, ¿verdad? En el tema. El amor de Dios no es un amor romántico, pasajero, basado en sentimientos, donde Dios dice, día del amor y la amistad, es que los amo tanto, es que si me siento enamorado. No, Dios es el creador del universo, de las galaxias, dice la Biblia, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, Señor. Antes de que se formaran las estrellas y las galaxias y el universo, Dios ya existía. Y Dios nos ama en la Biblia, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, le dice Dios a su pueblo, ¿verdad? Y nos dice Dios a nosotros hoy. ¿Qué nos dice Dios? Con amor eterno. Dios desde que antes que tú nacieras, sabía que Él te iba a formar, sabía que tú ibas a existir. Y dice la Biblia que aquellos que son su pueblo y el mundo entero, dice que de tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es 2 de Pedro 3:9, pero Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no es un amor romántico, pasajero, basado en sentimientos. ¿Sabes lo que es el amor? El amor, hay gente que dice, se nos acabó el amor en la pareja. Antes nos amábamos, pero ya no nos amamos. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a haber demandas egoístas, pleitos, cosas que querías, expectativas que no llenó tu pareja, se empiezan a faltar el respeto. Pero déjame decirte, el amor se puede recuperar, porque el amor no es solo sentir bonito y maripositas. El amor en su esencia es buscar el bienestar de la persona que amas. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dios muestra, el amor se demuestra, ¿verdad? Su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es buscar el bienestar de la persona que amamos. El amor de Dios, déjame decirte, yo no sé si hay alguien entre nosotros que sientes que te falta amor, que andas buscando amor en la vida, que te sientes incompleto, incompleta, andas buscando la media naranja por ahí, pero déjame decirte que el amor de Dios es real. Dios, su amor es verdadero. Uno puede encontrar en Dios satisfacción. Dice Juan que el viento sopla por donde quiere y no sabes, no lo puedes ver el viento, pero oyes su sonido y ves su acción, aunque no lo ves. Y el amor de Dios es real. El amor de Dios satisface, el amor de Dios llena. El amor de Dios es puro, porque Dios no te usa para sacar algo de ti. Dios quiere darte solamente porque te hizo y se complace en ti. Yo creo que uno de los amores más puros es el amor de una madre, el amor de un padre, ¿no? Y aún así a veces son amores egoístas. Lo amo porque se parece tanto a mí, ¿no? Y uno encuentra ahí el deleite, pero la realidad es que el amor de Dios es un amor puro, es un amor incondicional. Muchos de nosotros, algunos de ustedes quizás han cometido errores en el pasado, la han regado y dices, es que yo siento que no me merezco, quizás si tú eres una muchacha que has tomado malas decisiones, quizás dices, no me merezco un buen hombre, ¿no? Nunca pienses eso, porque en Dios dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y Dios hace todas nuevas. Si quizá tú has sido un hombre que ha sufrido en el pasado, que has tomado malas decisiones, es que no me merezco una buena mujer, o es que no merezco que alguien me ame, no pienses así. El amor de Dios es maravilloso porque es un amor
que a pesar de Dios saber nuestros pecados, aún así Dios te ama y Dios te busca. Mira, el amor de Dios es como el amor de un padre que guía. Me acuerdo, en Proverbios 7:24 dice: hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. Imagínate que Dios te está diciendo eso esta tarde. Déjame te pregunto, ¿cuánto leíste de la Biblia esta semana? ¿Cuántos capítulos leíste esta semana de la Biblia? ¿Hubo algún tiempo en la semana que abriste tu Biblia o que abriste tu celular en un tiempo de lunch a solas y dijiste: Señor, háblame a través de tu palabra, habla mi corazón? Y empezaste a leer, no sé, Primera de Timoteo capítulo 1 o Filipenses capítulo 1, y quizá con un cuaderno de notas subrayaste y dices: me encanta, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva. Señor, gracias porque estás trabajando en mi vida, porque Señor, aunque yo soy imperfecto o imperfecta, Señor, tú estás trabajando en mí. Gracias, este versículo habló a mi corazón, Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pasaron tiempo en la palabra? ¿Por qué es importante esto? Porque puedes venir a la iglesia y qué bueno que estás aquí. Estás ahorita mismo escuchando la palabra. Esa es parte de venir. Dice la Biblia que la fe en nosotros, Romanos 10:17, la fe viene porque nuestra confianza en Dios crece y viene por el oír, y el oír por lo que dice la palabra de Dios. Así que estás en un buen lugar. Pero sabes una cosa, no solamente dejes que yo te dé lo que la Biblia diga los domingos, sino tú aprende a comer por ti mismo en casa. Esa es la importancia de este mensaje. Y luego la gente tiene miedo que los engañen, ¿no? Tantas religiones, lo que hablábamos, tantas sectas. Y dicen: no, es que me van a engañar. O vienen del catolicismo romano, como la mayoría de nosotros venimos. Y hoy día hay tanto apogeo, no, que no es la iglesia verdadera, que la nuestra viene desde Jesucristo. Y he respondido algunas de esas preguntas y voy a seguir respondiendo en línea. Pero la realidad es de que si tú lees la Escritura, y que ustedes, ¿por qué no le rezan a los santos? Y con todo respeto lo digo, no en una forma controversial de menospreciar a nadie, porque sabemos que todos hablamos lo que nos han enseñado nuestros padres, pero hay un punto donde tú tienes el deber de escudriñar las Escrituras. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen, lean, vean, revisen las Escrituras. Dice, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y cuando tú lees la Escritura dices: bueno, espérate, todas las oraciones de la Biblia, sin excepción alguna, son dirigidas a Dios únicamente. Entonces esto que viene, que le recemos a San Charbel y o a través de la intercesión de San Martín de Porres o de la Virgen de la Candelaria, o sea quien sea, no viene en la Escritura. Y es necesario obedecer a Dios antes que las enseñanzas de los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, dice la Biblia. Entonces es importante nosotros escuchar y decir: ok, Señor, no quiero que nadie me engañe. ¿Y sabes cómo no te van a engañar? Conociendo la verdad. Dicen que los agentes del FBI que detectan dinero falso no se ponen a estudiar todo el dinero falso. Hay tantas sectas hoy en día: Testigos de Jehová, mormones, la Luz del Mundo, la iglesia local de Witness Lee de China. Tantos y tantos grupos, y la característica de una secta es que creen que su grupo es el único verdadero y se cortan y se separan de lo que históricamente ha creído el cristianismo por 2000 años, desde el nacimiento de Jesús. Pero si tú lees la Escritura, tú te das cuenta de muchas cosas que no vienen en la Biblia, que no son bíblicas. Los mormones de que Dios tuvo hijos y nosotros nacimos en el cielo antes de venir acá, y que Dios fue un hombre que llegó a ser Dios, y que Dios quiere que los hombres, las mujeres no, algún día seamos dioses. Es un disparate que surgió en 1850 y que nada desde la Biblia dice aquí que yo soy Dios y antes de mí no fue formado Dios ni después de mí lo será, dice la palabra de Dios clarito, ¿no? Entonces cuando uno conoce la verdad, uno dice: no me van a engañar. Y haz de cuenta que Dios nos está diciendo así: escucha, hijo mío, hija mía, escúchame. Presta atención ¿a qué? A mis palabras. Uno tiene que leer la Biblia
para no caer en el error, para no caer en el engaño, para no caer en la mentira, para no caer en sentimentalismo. Es que suena bonito, es que me tiraron en el Espíritu Santo y me hace falta esto porque si no lo tengo, o la risa santa, que se empiezan a atacar de la risa. Uno ve las Escrituras y a ver, ¿cuándo Jesús anduvo tumbando gente y la gente se caía atacada de la risa o temblando? En ningún, bueno, ya se rió alguien, pero ya empezó a manifestarse aquí en la iglesia, ¿no? Dios te bendiga, hermanita, te amamos. Pero la verdad es de que no vemos eso en la Escritura y hoy día la gente se deja guiar por emociones, por lo que creen, en vez de qué dice Dios realmente. Todo el mundo anda declarando en todas las iglesias hoy día y nunca vemos a Jesús ni a los apóstoles declarando y declarado hecho y decretando. Tenemos que tener mucho cuidado, prestar atención a la Escritura, amén. Mira, el amor de un buen padre, ¿qué hace un buen padre? Un buen padre guía. Un buen padre guía. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha guiado? En mi vida Dios me ha guiado. Pero ¿sabes cómo me ha guiado? A través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo en mi vida. Cuando no sientes paz de algo, cuando tú estás buscando agradar a Dios y estás orando y estás a punto de tomar una decisión, pero no sientes paz. La falta de paz muchas veces es el no de Dios. Cuidado, abusado con eso. A veces Dios nos enseña en su palabra, Dios nos corrige. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los corrijan? ¿Amén? Oh, wow, es una gran valiente. No, porque a la mayoría no nos gusta, ¿verdad? No, pero felicidades, si a usted le gusta, usted es una mujer humilde de Dios, ¿sí? Porque la verdad, la mayoría de la gente no nos gusta y si alguien nos corrige en público, peor. Y si alguien te dice está mal y ese muchacho no te conviene, ay, ustedes ya van a empezar de amargados papás, ¿no? Los jóvenes. Realmente a pocos nos gusta que nos corrijan, pero necesitamos corrección, porque ahí vamos, como animales al matadero muchas veces. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. La Biblia, Dios, un buen padre, también te alienta, te dice, ánimo, tú puedes, creo en ti, cree en las capacidades que Dios te ha dado, ¿sí? Un buen padre guía, un buen padre, repita conmigo, un buen padre guía, un buen padre enseña, un buen padre corrige y un buen padre alienta. Cuando tú vas a la Escritura, tú vas a encontrar para tu vida guía, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, vas a encontrar enseñanza, vas a aprender cosas de quién es Dios, de cómo ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor empleado, de cómo aprender a confiar en Dios en momentos difíciles, te va a enseñar de qué hacer cuando vienen pruebas y dificultades que no esperábamos en nuestras vidas. Dios nos va a enseñar y nos va a decir que no nos sorprendamos como si algo raro nos acontece, porque aún los grandes hombres de Dios, hasta Jesucristo mismo pasó por pruebas de sufrimiento difíciles. La Biblia nos alienta, nos corrige cuando estamos mal, nos dice estás mal en esta conducta, tienes que cambiarla. Y ¿cuándo fue la última vez que Dios te corrigió en algo? Porque tenemos que ser humildes, de decir, Señor, como decía David, ve mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, cámbiame, Señor, guíame en el camino correcto, en el camino eterno, ¿no? Dejamos que Dios nos corrija, que muchas veces Dios nos alienta, estamos desanimados, queremos tirar la toalla, renunciar, ya no seguir adelante y de repente vemos un pasaje que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu vida, tu camino, y todo te saldrá bien. A veces estamos cargados, pero Dios nos alienta. En Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes, ¿para quién se escribieron? Está hablando de las Escrituras, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que dan las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate que es un mundo imperfecto, aún siendo cristianos hay algo que tenemos que tener esperanza. Ser cristiano no significa que tienes todas las respuestas. No significa que no hay ningún área de tu vida en la que batallas. No significa que no hay algún área de tu vida en la que anhelas una respuesta de Dios. ¿Te fijas que los cristianos viven en ese estado de que ya estamos en Cristo, pero todavía no estamos en el cielo? Todavía no estamos en la presencia de Dios. Todavía es un mundo imperfecto. Pablo dice
que vemos oscuramente como por un espejo empañado, un espejo de aquel entonces que no se veía bien. Pero cuando estemos con el Señor entenderemos todo plenamente. Y dice la Biblia que Dios mismo limpiará cada lágrima y que no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Pero ahorita, ¿qué es lo que nos da esperanza? ¿Qué es lo que nos ayuda a ser pacientes? La consolación ¿de qué? De las Escrituras. Cuando uno ve la vida de José, un hombre que fue tentado por una mujer muy bonita, estuvo a punto de caer en pecado sexual y no quiso ser falto de integridad con Dios, con su jefe Potifar, y dijo, no voy a decir no al pecado. Y de repente la mujer esta tremenda lo acusa y nos recuerda, ok, a mí también me pueden mal acusar. Jesús nos dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de ustedes. Entonces leemos y digo, pues no me pasa nada raro. Es parte de la vida cristiana que al hacer lo correcto vas a recibir críticas y rechazo. Jesús mismo las recibió. Entonces, y luego lo de José, dices, bueno, José le fue mal por hacer la verdad. Y a veces tú dices, yo pensaba que iba a buscar a Dios y todo bien, pero no. Busqué a Dios, me congregué en la iglesia y mi familia ahorita me está criticando. Y llegas a Mateo 10 y ves que Jesús dice de que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Que no solamente habrá paz con su venida, pero que ahora en una familia estarán divididos 2 contra 3, 3 contra 2. Entonces, y que cualquiera que le negare delante de los hombres, él también le negará, pero el que los confiesa delante de los hombres, él también le confesará. Entonces lees y dices, ok, Señor, gracias. Tú estás ayudándome a entender tu voluntad, me estás dando consuelo. Veo que José sufrió por hacer lo correcto, pero después Dios a su debido tiempo le exaltó. Y a través de ese momento injusto de la prisión, Dios se acordó de él y lo sacó y lo puso como el segundo hombre después del faraón, el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Y ahí es donde dice Señor en 1 de Pedro 5 que en vez de afanarme y llorar por mis tristezas, que ponga toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y que Dios, que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. ¿Cuándo? Cuando yo quiero, no cuando fuere tiempo. Entonces, cuando uno lee la palabra ¿qué hace? Nos enseña, nos ayuda a ser pacientes, nos consuela en nuestra alma. ¿Quieres amar a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que desarrollar el hábito de leer la Biblia entre semana y no solo venir a escuchar una predicación los domingos. Amén. ¿Qué podemos hacer con la Biblia? Bueno, lee, escucha su palabra. Y tú dices que pastor, yo soy malísimo para leer. Empiezo a leer y me empiezo a dormir. Bueno, hay una manera, con la Biblia en un lado y con un chile, una mordida de chile en la otra. No es cierto. Un habanero, ese es bueno, ¿no? No, ¿qué puedes hacer? Hoy día tenemos un montón de apps en los celulares que puedes bajar la Biblia en audio y hasta Biblias actuadas que uno escucha y son súper bonitas, entretenidas. Puedes ir a YouVersion.com o Bible Gateway y puedes escuchar la Biblia en audio. Te la leen la Biblia. Vas manejando. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo de manejar cada mañana? Puedes manejar y en vez de oír, o sea, le puedes variar. Claro que las músicas de alabanza son bonitas y hay que escucharlas y te ponen en un buen, pero también hay que llenarse de la palabra de Dios. Hoy día hay muchos cantantes cristianos que componen música sentimental porque los músicos son emocionales, pero que su letra no está pegada a la Biblia. Declárate en victoria y cosas así, ¿no? Que dices, ok, suena muy bonito, o Espíritu Santo, ven, te invitamos a venir, etcétera. Y Señor, Espíritu Santo, pedimos tu presencia. Y leemos la Biblia y dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que Él habita en ustedes y que no son vuestros? Dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo está en nuestra vida si somos de Dios. Si ha habido un día que le entregamos al Señor nuestro corazón, Él ya está aquí. La Biblia nos dice que seamos llenos de Él, en el sentido de que digamos no al pecado, busquemos la presencia de Dios y nos llenemos de Él, porque todos necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Porque si nos enfriamos de pasar tiempo con Dios en la Biblia y de orar y dejamos de leer, sale la carne y sale bien bonita en todos nosotros.
Nos enojamos, gritamos, vivimos en la carne. La Biblia nos habla de eso, en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Por eso dice la Biblia que el fruto del Espíritu de Dios es gozo, paz, amor, paciencia. Y a veces cuando veas así a tu esposo súper, y a todos nos pasa, hasta a mí me pasa, que dices, mi amor, necesitas orar, ¿no? Necesitas de Dios. Estás con un genio, te voy a comprar tu lamparita, ¿para qué? Para que guardes al genio, ¿sí? Genio de los 1000 demonios, dicen por ahí, de verdad. Y obviamente es porque no dormimos, porque tenemos preocupaciones, pero la verdad es de que el santo remedio a eso es pasar tiempo con Dios. Yo no conozco a nadie que está en oración y Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablar en mi vida, bendito sea tu nombre, Señor. Y orando y cierras la Biblia y ¿qué pasó? No, sales así como sedita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, porque Dios hace eso en nuestra vida, ¿cierto o no? Dios hace eso en nuestra vida. Lee o escucha su palabra. Y te voy a decir algo, no importa cuánto tiempo tengamos de cristianos, si eres pastor, evangelista o lo que tú quieras, en realidad todos necesitamos esa relación con Dios. Por ejemplo, yo amo profundamente a mi esposa, tengo casi 16 años de casado con mi esposa, 39 años de conocerla, pero yo no puedo decir, ya la conozco y ya la amo. ¿Y por qué no le has hablado a tu esposa en una semana? Es que ya la conozco, es bien linda. Sí. Y han salido últimamente, no, pero ya la conozco y la amo. No. El momento que empiezo a descuidar mi relación con mi esposa, me voy a dar cuenta porque algo me va a reclamar que yo estoy haciendo mal. ¿A poco no es cierto o no, maridos? ¿Sí? La realidad es de que siempre una relación tiene que alimentarse todo el tiempo. Nunca puedes decir, ya llegué, ya tenemos un buen matrimonio y se acabó. Y sabes que lo mismo pasa con Dios. No importa si tienes 20 años de cristianos, 30 o 40 o 50 años de cristiano, si eres pastor, si eres evangelista, si eres cantante, si eres líder de grupo. El día que nosotros dejamos de leer la palabra de Dios y de pasar tiempo con Dios es el día que nuestra carne empieza a tomar el trono de nuestro corazón. Entonces necesitamos continuamente pasar ese tiempo con Dios. En una relación donde hay amor, la comunicación es indispensable, ¿sí o no? Indispensable, si no la relación se va por la coladera, se va a la basura. Hoy día lo que hacemos es que los jóvenes, ¿no? Texteamos, I love you, ¿no? Texteamos, pero las cartas ya casi no, ¿verdad? Eso de las cartas, ¿por qué? Porque hay celular, hablas y hasta con cámara ves a la persona que antes mandabas ¿cómo se llamaban esos? Telegrama, y te cobraban por palabra, ¿te acuerdas? Como aquella persona que mandó a pedir una tina de JCPenney, de una tienda en México, creo que fue eso, y pidió una tina pero era de Monterrey, entonces no le gustaba gastar por cada palabra. Entonces, resulta de que de repente llega a la tienda solamente un telegrama y solamente tiene una letra I, y dicen, ¿y este telegrama qué? Pues no sé, I, dice, pues solo una I. Y entonces ya ¿de dónde es el señor? No es de Monterrey. Es don Garza de la Garza. Dice, dice, no, lo que está diciendo, y latina. Nos faltó en el pedido mandar latina. Se quería ahorrar gastar lo menos posible porque te cobraban por palabras y tardaban en llegar la comunicación, las cartas, y respondías una carta y luego 2 meses después, con razón, la gente enamoradísima, ¿no? Una carta nada más de 3 páginas en 2 meses la comunicación. Pero ahora la Biblia es la carta de amor que Dios nos dejó y es importante abrir y decir, ¿has visto un joven que diga, ya checaste, mi amor, los textos que te mandó la muchacha que te gusta o el muchacho que te gusta? Ay, no, tengo flojera. No, ¿verdad? Apenas ¡pim! Y luego, a ver, no, los muchachos de ahora, hasta las manos increíbles, ¿no? Dice, ¿cómo escribiste todo eso en un momento? Y las manos impresionantes. ¿Por qué? Porque les interesa. El interés tiene pies. Cuando alguien te interesa, quieres leer lo que esa persona escribe, ¿verdad que sí? Y la pregunta, ¿nos interesa a Dios? Ay, pastor, que hay cosas que no entiendo. Claro, son libros escritos de hace miles de años a una audiencia que no éramos nosotros, pero es un Dios que escribió con un propósito, con una razón. No te preocupes las cosas raras. Cuando veas algo en la Biblia que digas, eso suena rarísimo, ¿qué está pasando aquí? No te preocupes, es algo que la distancia de tiempo y la cultura es algo, tienes razón, es algo raro, pero no te preocupes por las cosas raras.
Decía un hombre, un escritor famoso, decía: no me preocupa de la Biblia lo que no entiendo, me preocupa lo que entiendo y no obedezco, en lo que no hago en mi vida. No solamente es oír y escuchar, sino también reflexionar en su palabra, meditarla, pensar cómo se vive, pensar en como ahorita veíamos como ahorita veíamos los niños, ¿no? Al tener la palabra de Dios en tu corazón, la tienes presente. Hay versículos que nos ayudan en momentos claves. Dice 1 Corintios 10:13, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea común a las que otras personas enfrentan. Pero fiel es nuestro Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más allá de lo que ustedes puedan resistir, sino que cuando venga una prueba difícil, una tentación difícil en tu vida, Él traerá a tu vida una salida. Entonces, cuando tú estás pasando un momento difícil, puedes leer eso y te va a fortalecer. Hay pasajes donde dice, por ejemplo, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá en sus brazos. Y si te sientes mal y dices, me abandonaron, me traicionaron, puedes escuchar esos versículos y te dan vida a tu alma. Mira lo que dice Josué 1:8. Léalo conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso, ¿no? Todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que todo nos salga bien? ¿Cuántos queremos hacer prosperar nuestro camino? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar tiempo en la palabra. Ahora, no solamente es tomar la palabra y decir, no, pues, qué bonita es la palabra de Dios, sino dice Santiago, ¿crees en Dios? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es nada más creer en la mente. Dices, sí, Dios me ama, Dios escribió la Biblia. No, sino, dice la Biblia que debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos. Yo quiero retarte en esta tarde. De que si Dios habla a tu vida y reconoces que dices, pastor, la verdad es que sí no estoy prestando atención en la lectura de la Biblia. Quiero decirte que no vas a tener victoria en los 4 mensajes anteriores de Depende de Dios si no estás llenándote de la revelación de Dios en su palabra. Yo no sé cómo está tu relación con Dios ahorita. Yo sé que quieres, porque por eso estás aquí, ¿verdad? Todos queremos. Dice Jesús, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso dice que estemos alertas, porque es una lucha para que no hagamos lo que queramos. A veces queremos hacer las cosas bien, pero tenemos la naturaleza pecaminosa y nos traiciona y la regamos y tomamos malas decisiones. Pero ¿sabes por qué? Porque no estamos en la palabra. Por eso es que a veces hay adicciones en la iglesia y la gente cae en adicción de la marihuana, del alcohol. Ya conocen de Dios, hubo un día en que Cristo los salvó y algunos nunca fueron salvos, ¿no? Y asegúrate que tú has sido salvo. Pero si tú fuiste salvo y eres débil y caíste y te invitaron y te ves en un lugar de que te sientes avergonzado de lo que estás haciendo cuando nadie te ve, todas las cosas salen a la luz, ¿no? A Dios no lo podemos engañar, Él conoce nuestro corazón. Quizá es porque no estás tomado de la mano de Dios, leyendo su palabra. ¿Quieres ver un cristiano fuerte? Es un cristiano que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios. Un cristiano que da fruto es porque está arraigado a Jesús y a su palabra. Dijo Jesús, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. ¿Amamos a Dios? Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra y entender que son diferentes tipos de géneros literarios. Hay poesía, aquí hay historia, que no todo lo que viene en la Biblia es porque a Dios le agradó que pasara. Muchas veces nos dice las consecuencias, como en el libro de los jueces, donde la gente hacía cosas muy malas porque no estaba anclada en Dios. Hay cosas en la Biblia que dices, ¿qué onda? ¿Cómo viene esto en la Biblia? ¿Y por qué sucedió esto de que mataron niños en una guerra, ¿no? Porque está hablando situaciones ajenas a nosotros en momentos de guerras difíciles, y cada género literario tiene sus reglas de cómo interpretarla. Pero no te preocupes tanto por eso. Cómprate una Biblia de estudio, como por ejemplo la Biblia, ¿cómo se llama esa Biblia verde? La Biblia del Diario Vivir. Es una Biblia muy bonita, muy práctica.
Cada versículo que no entiendes viene abajo con una explicación. Hay un dicho que dice: el interés tiene pies, ¿no? Yo te animo. Tuvimos un tiempo muy bonito, Fernando, David, Lester, Marco y yo, donde nos estuvimos reuniendo por varias semanas, como por 9 semanas. Nos reuníamos en un café y estuvimos leyendo las escrituras entre semana y nos compartíamos entre semana. Si leíamos, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1, nos compartíamos lo que Dios nos habló y fue tan bonito porque teníamos compañeros de lectura bíblica y eso nos mantenía, más te vale, porque el grupo te está esperando que compartas lo que Dios te habló. Y fue algo tan hermoso. Aunque he leído la Biblia muchas veces, pero cada vez que la leo, Dios me sigue sorprendiendo. Y digo: ay, sí es cierto, se me había olvidado que eso está así. Nunca había visto este versículo desde esta perspectiva. Qué bueno es Dios en su amor por mí, en su gracia para mí. ¿Y sabes qué hace eso? Fortalece mi fe, me ayuda a seguir adelante, me corrige cuando hay algo en mi vida que yo tengo que cambiar o mejorar, porque no soy perfecto, como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta para que Dios forme en mí lo que Él quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos de ustedes quieren decir: Señor, forma en mí tu carácter? Ayúdame, Señor, a tener esperanza. Este es una carta de amor, del amor de Dios, de ese amor que dio su vida en una cruz, ese Dios que vino a este mundo en Jesús y dio su vida en la cruz por amor a ti. Y Él es un Padre amoroso que quiere guiar tu vida, que quiere enseñarte, que quiere corregir cosas en tu vida aunque te duelan, porque te ama, y que quiere alentarte y dejarte saber que no estás solo, que Dios te ama, que desde antes de que tú existieras Dios sabía que tú ibas a existir y pensó en ti, y que tu vida no es una equivocación. Dios te ama y tu vida tiene sentido y propósito, pero solamente tu sentido y propósito están en Él porque Él es tu creador y Él quiere que tú le conozcas. No nada más que sientas emociones bonitas. Fui a la iglesia y sentí tan bonito. No, quiere Dios que entre semana agarres la Biblia y empieces a avanzar en libros y a subrayar. No te preocupes cuando hay algo raro, no te preocupes cuando hay algo que te saca de onda, algo que no entiendes. El asunto es continuar y tu fe va a ser fortalecida. Es una promesa de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y sepas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, vayamos a otro nivel en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si decimos: no nada más me basta con el domingo, quiero abrir la Biblia en mi casa? Y si tengo preguntas, ahí tenemos en tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor, a ver cuántas me llegan, pero manda tus preguntas. El interés tiene pies. Te aseguro que tu vida va a ser mejor si tú vuelves a retomar ese hábito. Vamos a comenzar este mes del amor y la amistad amando a Dios. Y el amar a Dios no solo es un sentimiento, sino vamos a leer sus textos, su carta de amor, conocer su carácter y moldear nuestra vida a su voluntad para ser bendecidos. Amén, ¿les parece?